¿Qué es esto que has hecho? Amén. Amén. El título del mensaje esta mañana es ¿qué es esto que has hecho? Génesis capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La palabra, o mejor esa frase, ¿qué es esto que has hecho? Rápidamente la encontré más de 3 veces en el Antiguo Testamento. En Samuel capítulo 13 versículo 11, y en Génesis capítulo 4 versículo 10 al 12 también el Señor le dice a Caín: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho? Señor, gracias por esta mañana interesante donde más de 100 personas se han congregado, me incluyo, para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Te pido que la inspiración, te pido que la iluminación y te pido que la cordura del consejo santo se apodere de mis labios, de mi mente, de mi retórica, de mi discurso, para que podamos hablar palabra asertiva y consejo bueno que está en tu libro. Cúbrenos con tu sangre, Señor, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y no permitas que ningún espíritu distractor, que ningún espíritu burlador, que ningún espíritu mentiroso se apodere del cociente intelectual de las personas y que podamos entender el mensaje, el texto sagrado. Diciendo esto, amados hermanos, también tendríamos que hablar acerca de la serpiente, que fue la que engañó, la que enredó, la que dañó la mente y la información de la mujer. La mujer tenía una información que Dios le había dado, la mujer tenía una información que Dios le había entregado, la mujer había sido doctrinada por Dios con una mentalidad extraordinaria. A mí me gusta lo que vivía la mujer antes de haber desobedecido. Dice que la sentencia que el Señor le dio a la mujer fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta fue la serpiente. Pero dice el 16: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido. Quiere decir que antes de que la mujer pecara y antes de lo que la mujer hizo, tenía cierta autonomía, porque había sido creada también por las manos poderosas de Dios, y era una mujer inteligente, una mujer prudente, una mujer virtuosa. Por eso la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y dice la Biblia que vana es la gracia y engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa mujer será alabada. Y entonces, como Satán, según el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 44, si tiene una Biblia, por favor ábrala y comparte con una persona nueva que se sienta a su lado. Dice el versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan: el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando el diablo habla mentira. Amén. Y de suyo habla, porque el diablo es mentiroso y el diablo es el padre de la mentira. Romanos capítulo 16, quiero dejar en el ambiente este versículo. El versículo 20 dice la palabra del Señor: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Amén. Y el libro de Colosenses, bendito el nombre del Señor. Colosenses, si alguien lo tiene, Colosenses capítulo 2, versículo 15, me ayuda con la lectura. Si no, yo se lo leo. Dice: después de que el Señor aplasta en breve a Satanás debajo de nuestros pies, dice la palabra del Señor que Él
anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas del medio, clavándolas en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz preciosa y del madero donde murió nuestro amado Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. Amén. ¿Están conmigo, amados hermanos? Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre, o sea, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Diga conmigo: el que tenía el imperio. El que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Y dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Daniel también da una palabra terrorífica de la batalla que se libró en la cruz del Calvario, cuando mi amado Señor Jesucristo obtiene esta victoria sobre la derrota que la mujer había obtenido en el huerto del Edén. Y por eso el Señor le pregunta: ¿qué has hecho? Bendito el nombre del Señor. Y esta mañana también el Señor nos pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo? O el Señor te pregunta: ¿qué has hecho? Amén. Amén, hermanos. Levante una mano y diga amén. Esa sería la pregunta universal a la raza humana: ¿qué has hecho? Bendito el Señor. Y entonces la mujer dijo: fue el diablo. Aleluya. Bendita la presencia del Señor. Y a veces hacemos cosas y actuamos de una forma, y el Señor nos pregunta: ¿qué es lo que has hecho? De una forma sorpresiva el Señor dice: no te había salvado, ni te había creado, ni te guardé desde el vientre de tu madre, ni te señalé desde antes de la fundación del mundo para hacer lo que hiciste. No sé cuántos se han sentido cuestionados por Dios, y el Señor pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Aleluya. Aquí está el Señor. ¿Qué es lo que has hecho? Dice el Señor perplejo, asombrado. Bendita la presencia del Señor, sabiendo que di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 26. Los hermanos quinceañeros de pronto no me entiendan el sermón que estoy dando hoy, porque hay una saga que hemos venido hablando durante todos estos días. El título de uno de los mensajes que hemos estado diciendo es: ¿qué concordia o qué compañerismo Cristo con Belial? ¿Lo recuerdan? Y entonces dice el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 26, de una forma extraordinaria, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Amén. Después de las 72 semanas, dice otra versión, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Después, algunas fechas para los teólogos y los que se encargan de la cronología de los tiempos bíblicos, dice que después de 400 o más años, pero que en esos 400 y tantos de años hay intervalos, y en uno de esos intervalos el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, a quien hemos venido a darle la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Aquí está el Señor. Yo no sé cuántos perciben la presencia del Espíritu de Dios esta mañana en este lugar. De un aplauso a la presencia del Señor. Sálgase de ese trance en el que Satán lo tiene. A veces Satán mete en trance con su encantamiento a algunas personas durante toda la semana, y por eso a veces no vemos el resultado congregacional, pero yo pienso que esta es una iglesia victoriosa. Atrás, yo pienso que esta es una iglesia victoriosa. Hermano, yo pienso que esta es una iglesia victoriosa. No me gustan esos amenes tan tímidos. Levanten la mano y digan: es una iglesia victoriosa usted. Digan ustedes: es una iglesia victoriosa. ¿Y saben por qué? Porque hay congregaciones que tienen una megaestructura. Martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, se reúnen, se ven los hermanos y observan. Hay cierta armonía, cierta camaradería en la congregación. Nosotros solamente tenemos un par de horas. Bendita la presencia del Señor.
los domingos, 2 horas y media para venir a adorar el nombre del Señor. Pero qué gozo se siente, qué alegría se siente, qué hermosa es la verdad que nos ha tocado, hermosa es la verdad que nos ha tocado, aleluya. El Señor se manifiesta cuando decimos, mirad cuál bueno y cuál agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces llegamos desanimados porque no habíamos visto a los hermanos durante toda la semana y viendo el bombardeo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y cuando vemos a los hermanos, ahí se cumple la Biblia cuando dice, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos. Ustedes son mis hermanos, ¿lo sabían? Ustedes son mis hermanos y yo soy hermano de ustedes. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se cumplió esta mañana lo que dice, porque hay en mí al Señor bendición, 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 bendición para ustedes. Atrás, bendición para ustedes, amén. Bendición, bendición y vida eterna, amén. Levante su mano y diga, soy bendecido. Más fuerte, soy bendecido. Estoy en victoria. Repite conmigo, todo lo puedo en Cristo. Me fortalece. Así. Una unción en este lugar, aleluya. Y entonces nuestro amado Señor dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Vayamos nuevamente al libro de Génesis, el capítulo 15, capítulo 3, versículo 15. Yo quiero dejar en claro algo por si de repente alguna mala información doctrinal en esta época de youtuber, en esta época de Google, en esta época de tanta interacción de información. A veces salen algunos predicadores con unas locuras y unas exageraciones que uno dice, wow. Y a veces filtran información nociva para la realidad de la Biblia. Y dice la palabra del Señor, recuerden el título del mensaje que has hecho, amén. Y dice el el versículo 15, capítulo 3 del libro de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le están hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí nos deja de frente a una confrontación, a una batalla entre dos simientes, la simiente del bien y la simiente del mal. La simiente que iba a tratar en todas sus manifestaciones de controlar la hegemonía, de controlar la mentalidad de la raza pensante. Un resultado de esa simiente en la época del diluvio, la época de Noé, cuando dijo la Biblia que el Señor se arrepintió de haber creado la raza humana, porque la exageración de la pecaminosidad había llegado a sus matices más altos. Y Dios dijo, me arrepiento de haber creado a la raza humana. Pero dice la Biblia, pero Noé, que venía de la simiente santa, halló gracia ante los ojos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Han dicho muchas teorías locas acerca de las dos simientes, pero yo quiero dar cierta luz referente a eso. Una simiente era la simiente de Caín, del homicida, del mentiroso, porque Caín asesinó a su hermano, lo mató y luego mintió. Y el padre de la mentira estaba dentro de Caín, porque el Señor le preguntó a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Me imagino que está en el campo engordando otro becerro o otra ofrenda para ti, y que esa ofrenda, me imagino yo, le decía a Caín, estoy inventándolo, va a subir ante tu presencia y tú la vas a recibir con agrado, porque veo que la mía no la recibiste con agrado.
Porque Abel tenía un corazón de adorador. ¿Cuántos dicen amén? Yo a veces veo personas que tienen corazones de adoradores. Y la Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa conexión, esa intimidad. Hay personas que vienen a la iglesia a intimar con Dios, a hablar con Dios, en la congregación públicamente a decir: Jehová, tú me has hecho bien, Jehová, tú me has pastoreado, Jehová, tú me has guardado, Jehová, estoy delante de ti. Y hay otros que vienen con un corazón contrito y humillado, pero es una aleación entre el Espíritu de Dios que hay dentro de la persona y la persona misma, y la persona entra a esa comunión simplemente con la cuando se ejecuta el sonido musical, porque eso es lo que hacía David cuando tocaba el arpa. Se inspiraba y decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y David, cuando tocaba el arpa, decía: mi alma tiene sed, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y era una armonía extraordinaria. Escasea eso en las congregaciones, escasea eso en los ambientes espirituales se están escaseando. La lluvia temprana y la tardía de verdaderos adoradores que vengan a la congregación a adorar al Padre y hacerlo en espíritu y en verdad. Pero estoy rogando a Dios que levante en esta congregación verdaderos adoradores, que cuando nos reunamos como uno solo no haya espíritus distractores, sino que seamos uno solo para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Puede decir conmigo: yo vine a adorar a Dios? Dígalo más fuerte: yo vine a adorar a Dios. Vamos a hacer un ejercicio para ayudarle. Observe al hermano que esté al frente suyo y diga: yo vine a adorar a Dios. Dígalo. Le creo. Vuelva a hacerlo: yo vine a adorar a Dios. Te creo. Aleluya, aleluya. Vamos a intentarlo nuevamente: yo vine a adorar a Dios. Amén. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Es como cuando sacas una prenda y la sacudes, se va lo que no conviene, se va lo que obstruye el espíritu. Y hay cosas que obstruyen el espíritu de los adoradores a veces: el sueño, el cansancio, los problemas, las distracciones temporales, las distracciones que no bendicen. Amén. Yo no sé si está lleno de distracciones que no bendicen. Espíritus distractores. Y por eso el Señor me pregunta: ¿qué has hecho? Porque estabas tan distraído hablando con la serpiente que cuando menos pensaste, comiste lo que te estaba ofreciendo la serpiente. Porque el engaño del adversario es empezar a distraerte. Y te distrae. Y estar bien, caminando bien, haciendo la tarea cuadro a cuadro, leyendo la palabra todos los días, escuchando música cristiana, te acuestas cantando salmos, te despiertas y en tu celular hay un ritmo, una canción cristiana, vas por la calle agradeciendo a Dios. Y a nuestro adversario no le conviene eso, empieza a distraerte, empieza a presentarte factores de distracción. Y después de que estás distraído, te ofrece el fruto. Y tú comes el fruto. Y el Señor te sabe y te dice: ¿qué es lo que has hecho? Te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Y entonces como que salimos de ese letargo espiritual y decimos: ay, yo no tuve la culpa, Señor. Reconocemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Yo no quería hacerlo, Señor. Aleluya. Se me fueron las luces, Señor. Poderoso Dios. Amén. Y uno le pregunta a las personas: ¿y por qué hizo eso? No sé. Aleluya. ¿Y usted por qué hace lo que está? No, yo no tengo idea. Estaba como entontada, como bajo una influencia, bajo un hechizo. Y no sé qué me pasó. Pero detente, porque está la simiente
la simiente de la bendición, y está la simiente que no quiere la bendición. Vayamos al versículo. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando la mujer desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido que Dios le había dicho, no lo hagas, porque vas a pactar con el generador del fruto. Así como Jesús es la vid verdadera, según San Juan, ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, según el mensaje de hace 8 días, tenía la representación de Satán, de Luzbel, que era un árbol frondoso, esplendoroso, era un árbol hermoso, pero que ya estaba permeado, que ya estaba influenciado por el orgullo, por la mentira, por la altivez, y que ya había sido derrotado, pero que había sido dejado en el huerto del Edén, también con el árbol de la vida. Y entonces cuando la mujer tomó del fruto prohibido y lo llevó dentro de sí, ese fruto que ella concibió, pues dio a luz algo. El pacto entre la mujer y la serpiente. Y la mujer se alimentó de ese fruto. La Biblia dice que el que no bebe la sangre y come el cuerpo de nuestro Señor no es digno de Él. Hay que beber la sangre y comer el cuerpo de Jesús. Y eso es lo que hacemos con la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Pero también hay una simiente que comió del fruto prohibido. Y también hay una recordación de ese pacto que se hizo a la mujer haber comido de ese fruto y haber concebido también una simiente del mal. ¿Alguien dice amén? Un texto no puede dar claridad solamente a una idea universal en la palabra. Por eso acompáñeme por favor para que usted pueda entenderlo mejor en el libro de Apocalipsis. Hay un buen ambiente, hermano Milagros, esta mañana. Apocalipsis. Ahí está la respuesta, hermana Carolina Jaramillo. Capítulo 12. Amén. Versículo 17. 2 simientes engendradas por la mujer. La simiente del mal y la simiente del bien. Dice la Biblia, entonces el dragón, que es la serpiente antigua, que fue la que le ofreció a Eva el fruto prohibido, y Eva comió del fruto prohibido y obtuvo el germen del fruto prohibido. Dice la Biblia que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque hubo una batalla titánica entre el pueblo de Israel y aquellos que nunca obedecieron a la verdad, la raza de Nimrod y la raza de la Torre de Babel, que siempre fueron opositores al mandamiento divino, que se dio a luz una raza que necesitaba nuestro adversario para diseminar la semilla de maldad, los opositores de la verdad. Pero Dios levantó un pueblo, la raza de Israel, los hebreos, los judíos. Gloria al Dios de los hebreos, que semilla de mostaza, diga amén. Gloria al Rey de los hebreos. Y en toda la Biblia hay una titánica batalla para que el pueblo de Dios, los elegidos, los que salieron del vientre de esa mujer que también se contaminó, mantuvieran la línea genealógica de aquel que vendría a ser el Salvador del mundo y que nos habría de abrir el camino y la senda para alcanzar del árbol de la vida que en otrora nos hubieran quitado. A su nombre sea la gloria. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Esas verdades se entienden ahora cuando conocemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nació de una virgen pura y santa y incubó en ella el feto celestial. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Libro de Juan,
capítulo 14, versículo 30, dice la Biblia: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, aquel que se le dio el principado a través de la desobediencia. Y sigue diciendo Juan capítulo 1, versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es que el nombre poderoso de Jesús es luz en medio de las tinieblas. Por eso la iglesia, la congregación Semilla de Mostaza, debemos, al menos los fundadores, de preservar el origen de la efervescencia de la adoración en nuestros cultos y los líderes que Dios está levantando. Y créame que Dios le está levantando, y créame que Dios sí le está usando. No crea que porque no ve un movimiento humano, una aceleración humana, se ha detenido el crecimiento interno nuestro. Dios sí nos está guardando. Tengo una noticia para la iglesia: Dios sí nos está ayudando, Dios sí nos está guardando, Dios sí nos está blindando, Dios sí está con nosotros como poderoso gigante. Dios es el que maneja el timón de Semilla de Mostaza. Los líderes no van a estar derrotados, están en victoria, llenos de la inspiración bendita y divina para atraer almas a los pies del Señor Jesucristo. A veces la columna de fuego se detenía, y los hebreos decían: se detuvo la columna. Y cuando se detenía la columna de fuego, el pueblo se detenía. Y estaba la columna de fuego en la noche, y la nube estaba en el día. Y era que la columna de fuego estaba en la noche encendida para defender al pueblo de Israel de los terrores nocturnos, de la peste destructora. Y estaba la nube gloriosa en el día para que los hebreos no sufrieran las inclemencias del sol oriental. Y estaba el Señor vigilando por el proyecto, por su pueblo, por sus israelitas. Y así el Señor vela por nosotros, Semilla de Mostaza. Está detenida la nube, gloria a Dios, y está detenida la antorcha. En algún momento el Señor nos dará la orden y marcharemos para cruzar el Jordán y conquistaremos la tierra prometida. Y estarán los Josué, y estarán los Caleb, y estarán los hombres de Dios, y estará el Josué parado con la espada blandida en alto. A su nombre sea la gloria. Hay una unción gloriosa esta mañana en este lugar. Que se agiten los soldados, que se agiten las armas, que se levanten las espadas, que suenen los escudos y marchemos juntos hacia la victoria que es nuestra. Amén. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandecerá. Y las tinieblas no pudieron tomar la luz por sorpresa. Nunca. Herodes, en el peor infanticidio de la raza humana, envió a asesinar a todos los niñitos menores de 2 años que nacieran en la época que el Mesías irrumpió en el mundo. Pero como es padre de la mentira, y pudo haber sido o puede ser que el Señor le reprenda, el Dios y príncipe de este siglo y de este mundo, pero no pudieron las tinieblas tomar la luz en su pequeñez, en su cuerpo inofensivo. A su nombre sea la gloria. Y aleluya. Amén. Te amamos, Dios. Javier, ¿puedes traer a Isaac? Si puedes quitarle la cobija. Amén. Amén. Así. Sí, me gusta así como lo tomas. Preséntaselo a la iglesia. Así estaba Jesús de Nazaret en un cuerpo inofensivo y
se levantaron las tinieblas para apagar la luz, pero no pudieron atrapar la luz, porque la luz venció las tinieblas. A su nombre sea la gloria. Puedes pasar al puesto. ¿Alguien puede levantar una mano y decir amén? ¿Alguien puede creer que Cristo ha vencido? Sigamos. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios puso al hombre en Edén para que lo labrara y lo guardase, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Pero cuando el hombre obedeció a la voz de su mujer y el Señor le dijo: te convenció ella con su individualidad, con sus virtudes y con sus encantos, entonces es que pecar es agradable. Se pasa bien pecando, pero las consecuencias son muy costosas. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Te imaginas al arquitecto, al sabio, al filósofo, al concentrado y matemático Adán, que había puesto a cada animal un nombre y que veía el fruto del huerto, que era extraordinario y que podía pasearse cerca al árbol de la vida? Y cuando se paseaba cerca al árbol de la vida, sus ramas le daban una frescura interesante, y pasaba con cierto sigilo lejos por el árbol de la ciencia del bien y del mal, y observaba los animales y el verde estruendoso y poderoso, y estaba en un lugar exquisito que era de él, saber que la tierra donde él había incursionado. Y hay algo aquí extraño y poderoso. Acabo de decir que la sentencia sobre Adán, ¿cuál fue? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Recuerdan de dónde fue tomado el hombre? Y entonces el Señor dice: porque polvo eres y al polvo has de volver. Salió la sentencia de la muerte sobre nosotros. Por eso cuando el Mesías muere en la cruz del Calvario, Daniel lo ve y dice: han matado, han asesinado al Mesías, y el Mesías no le quedó nada. Por eso el libro de Isaías dice: no hay parecer en él ni hermosura, será como raíz de tierra seca, el desechado, el despreciado, el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, mas él llevó nuestras enfermedades. Él la llevó sobre sus hombros, sobre ese tabernáculo terrestre. Gloria a ti, Señor. Hemos creído en ti, Señor. Por eso declárese sano en el nombre poderoso de Jesús. Cuando salgo a correr algunas veces los sábados que tengo tiempo en las tardes, y voy corriendo y va pasando el tiempo, 10 minutos, 15 minutos corriendo, yo empiezo a glorificar al Señor y le digo: Señor, gracias por mis pulmones, gracias por mi cerebro, gracias por mis pies, gracias por mi capacidad pulmonar, gracias por mi corazón, por mi cardio, gracias por mi cerebro, por mi cabeza, gracias por mi salud, gracias porque puedo correr, gracias porque estoy vivo, te puedo adorar y te puedo bendecir. Y mientras tenga vida, voy a adorarte, voy a bendecirte. Oh, y mientras tengamos aliento en nuestro interior, así no derribe, hermano, no podemos ser destruidos. A su nombre sea la gloria. Primera de Juan, está pasando el tiempo, pero hay una unción fresca, extraordinaria. A veces nos pasan tantas cosas en la semana, cosas que nos duelen, otras que nos hacen reír. A veces nos duele la deserción de algunas personas cuando no vienen a la casa del Señor. Y uno dice: faltó tal hermano, faltó tal hermana, y nos duele el corazón. Y a veces esas cosas causan desánimo en nuestro interior como pastor. Es una confesión pastoral.
porque tú cuentas con ciertos elementos y uno dice, qué bueno, estamos peleando la batalla. Y cuando vas a ver ese soldado que lo necesitas ese domingo para ponerlo al frente de la batalla, te das cuenta de que no vino al pregón de la batalla. Mientras el pueblo estaba en la batalla poniendo el pecho, ese salmista o ese hermano está en la carpa refrescándose, tomándose un jugo de uva y diciendo, hoy no voy a salir a la batalla. Pero hermano, ¿cómo es posible que mientras unos estamos poniendo el pecho al frente de la batalla contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra el Dios de este siglo, contra lo que el infierno ha levantado para entontecer la mente de muchos de ustedes, usted está en la casa refrescándose, echándose aire, o está en otro lugar, no dándole gloria al Rey de Reyes o Señor de Señores? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Vamos a cumplir 9 años. Pregúntame cuántos cultos he faltado. Pregúntame cuándo he llamado al hermano Fabio y le he dicho, hermano Fabio, prepara el sermón porque el domingo estoy de vacaciones. ¡Jamás! Y cuando esas cosas vienen y te desaniman como pastor o como predicador, me encuentro con lo que dice el primer libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, y dice, el mundo entero está bajo la influencia del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo la influencia del malo. Esta semana, con respeto a las personas que son de otro credo, me llamaron a gerencia del trabajo donde estoy laborando, Venura Gerencia. Subí y había una reunión, gerente general, un amigo del gerente general y un hombre que tiene espíritu mentiroso de adivinación. Me sentaron en esa mesa gerencial, una mesa de juntas, esta semana mientras usted dormía en los brazos de su esposa. Y cuando yo percibí el ambiente de la reunión y que había en esa reunión un espíritu de mentira, de adivinación, incluso trajeron una obra hecha de manos de hombre, dicen ellos, del arcángel Gabriel. Lo colocaron en la mesa y me dijeron, Venura, haz una oración. Lo primero que dije fue, la sangre de Cristo tiene poder. Estaba frente al gerente de los 3 hoteles, el gerente de el Parque del Poblado, de la zona rosa de la ciudad, y este hombre que tenía espíritu de adivinación. Yo me crucé los brazos y me dijeron, por favor, Venura, no te cruces los brazos. Yo dije, qué extraño. Pero inmediatamente empecé una batalla titánica en mi cabeza. Y empecé a decirle a que por cierto fue el que me envió a llamar, que tenía el espíritu de adivinación. Yo sabía que si él adivinaba lo que pensaba mi jefe y lo que pensaba el otro empresario, el nombre de Jesús iba a quedar por el suelo. Y empecé la titánica batalla y cerré mis ojos y empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder, el Señor te reprende. Espíritu de adivinación está derrotado y no podrás ejercer tu influencia a mi lado, porque estás vencido y mayor es el que está dentro de mí que el que está dentro de ti. Este hombre cayó en un trance y empezó a temblar y a hablar y los ojos se pusieron blancos, cayó sobre la mesa y empezó a hablarle al gerente del hotel. Yo seguía reprendiendo. Luego empezó a hablarle a la persona que estaba al frente. Hermano, pasó más o menos 1 hora y media. Yo ya estaba sudando, mi cara estaba más roja que como de costumbre. Pero al final del hechizo y del encantamiento, como habían 2 fuerzas opositoras,
Le preguntaron a las personas a las que habían convocado para adivinarlas, ¿qué tal? ¿Qué les salió? Y él dijo, nada. Hello. Un aplauso al Señor. Y este hombre decía, pero yo tengo las pruebas de que habla por mí. Y extrañamente decía, tenía unas fotos y decía la coronilla. Supuestamente se le veía una Virgen de Guadalupe, un arcángel Gabriel. Yo veía las fotos y no veía nada, veía una calva colorada. Yo decía, pero si yo fui llamado y yo voy por todas las casas del poblado y a mí el arzobispo X me autorizó a hacer lo que hago, ¿por qué no me funcionó hoy? Y yo por dentro alababa y bendecía el nombre poderoso del Señor. Es verdad que el mundo entero está bajo la influencia del maligno, pero Dios se ha levantado un ejército de opositores, de personas llenas del Espíritu Santo, que hacen oposición contra peso. Es verdad que somos humanos y a veces somos derribados, pero nunca somos destruidos. Y cuando el Señor quiere usar un Sansón, no hay una Dalila que lo detenga. Cuando el Señor quiere usar un David, no hay nada que lo detenga. Ni león ni el oso podrá detenerlo, ni siquiera el rey Saúl podrá detener a un rey David que va a adorar y a bendecir el nombre poderoso del Señor. Voy finalizando Lucas capítulo 4. Ya estoy finalizando, hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Dice la Biblia. Y le dijo, ¿quién? El mentiroso, el homicida, el engañador, el tramposo, Hay tantos adjetivos calificativos con los que pudiéramos despellejarle, pero digámosle diablo. Digámosle diablo. Y dice la Biblia, y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, a ti te daré toda esta gloria, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiera la doy. Voy a decir algo que es más ofensivo que el mismo pecado. Es lo barato que le sale al diablo hacerte pecar. Hello. Más ofensivo que el mismo pecado es lo barato que le sale al diablo hacerte pecar. ¿Alguien está entendiendo? Y aquí voy con todo. Ofender a Dios por un cigarrillo. Ofender a Dios por un cigarrillo de marihuana. Ofender a Dios por un trago de aguardiente. Ofender a Dios por una cerveza. Ofender a Dios por nada. Y dice la Biblia que a Dios Jesús le dijo, el Dios con D pequeña de este mundo, que tenía bajo su influencia al mundo, todo este dominio y su gloria te la daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Santiago capítulo 4, el versículo 4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, amiguis, a fresquear, a charlar, a gocear o a lo que sea, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, sométase a Dios, vaya bajo los pies del maestro, toque el borde del manto de Jesús, dígale, Jesús de Nazaret, estoy gravemente atormentado, párame, refúgiame, sé mi sombra en medio del
cuando usted resiste el ataque, dice la Biblia, el diablo tendrá que huir. Tendrá que huir. No dice que se tendrá que ir. Dice que cuando usted resiste, se para como un soldado. El soldado que fue impregnado con una pizca, con un pincelazo de la sangre que fluía del cuerpo de Jesús de Nazaret. Hermanos, si una pizca de esa sangre cae sobre ti en un mundo espiritual, no podrás ser el mismo. Habrá una pasión vehemente, habrá una fuerza interna que te produce un tsunami, una cascada, unos ríos de agua viva, una sed inagotable, un hambre, un clamor incesante por la gloria poderosa de Jesús de Nazaret. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Santo, que tu sangre me ampare esta mañana.